Jóvenes, buenos días. Nuevamente con un video de literatura, en este caso el romanticismo peruano. Hay que recordar que el romanticismo que aparece en Europa luego de o a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se desarrolla mayormente en Francia, ¿no? Iniciándose por Inglaterra y Alemania. Pero en el Perú también hubo románticos, sí, muy importantes. Como la anterior semana también de Latinoamérica vimos al romántico Jorge Isaacs. Ahora lo que tenemos que ver es escritores netamente peruanos. Esta etapa del romanticismo peruano pues abarca de los años de 1840 a 1900, justamente como les dije, en el siglo XIX, ¿no? Este romanticismo peruano es una imitación directa del romanticismo europeo, ¿no? El romanticismo peruano lo que hace es recopilar las características de los románticos europeos, y de ahí pues aparecen románticos como Carlos Augusto Salaverry, que es uno de los mejores representantes, ¿no? En esta época del romanticismo hubo muchos movimientos históricos, como por ejemplo la comercialización del guano y el salitre, históricamente hablando, dentro del Perú. Seguramente recuerdas las características del romanticismo, como la sensibilidad emocional, la subjetividad, la sublimidad, la naturaleza y el individualismo. Y recuerda también que dentro de lo que es el romanticismo, lo que más se desarrolló fue el género lírico, ¿no? Ahora vamos a ver algunos representantes para conocerlos acerca de lo que es el romanticismo dentro de lo que es Europa, ¿no? Y también vamos a ver a los representantes peruanos. Por ejemplo, tenemos a Edgar Allan Poe con esa obra importantísima que se llama El gato negro. Un romántico como Víctor Hugo con su monumental obra Los Miserables, ¿no? Tenemos a Mary Shelley, ¿correcto? Como Frankenstein y el Prometeo, el moderno Prometeo. El mejor y de todos sería pues Fausto, ¿no? El mejor Fausto es obra de von Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, y su obra Fausto. Pero la más romántica de las obras es Las cuitas del joven Werther de Goethe, ¿no? Que sería el máximo representante de esta corriente europea alemana. También tenemos a Alexandre Dumas, ¿sí? Con su obra El Conde de Montecristo. Estos son algunos de los escritores más importantes dentro de la literatura universal, ¿no? Pero vamos a ver también a nuestros escritores peruanos. El primero es Carlos Augusto Salaverry, considerado pues uno de los mejores o el mejor representante del romanticismo peruano. Lo que escribe dentro del género, como tú ves de forma ascendente, el género que desarrolla es lírico, ya que él escribió como especies muchos poemas, ¿no? Está dentro de la corriente del romanticismo y además podemos también encontrarlo con algunos calificativos como el ruiseñor de Chía o también conocido como el sucesor de Segura, ¿correcto? Estamos hablando pues de Segura cuando hablamos de Manuel Asensio y Segura, ¿no es cierto? Estos son los datos importantes de Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Vamos con la biografía, pues él nació en la ciudad de Piura, de ahí viene el calificativo del ruiseñor de Chira. Chira queda en esta ciudad de Piura, donde nació Carlos Augusto Salaverry, un hijo adoptado y legítimo del que sería un caudillo de la emancipación, de la lucha de la independencia, como fue Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Por problemas de la familia, por su padre adoptivo Felipe Santiago Salaverry, el escritor tuvo que ir y huir a Chile, ¿sí? Porque su padre era un perseguido político, ¿no? Entonces, luego de 4 años regresan al Perú, ya Carlos Augusto Salaverry era un jovencito de 15 años, ¿sí? Y unos años después se casa con Mercedes Felices, ya cuando él tenía 20 años, ¿ya? Una mujer muy importante también en la vida del escritor. Un matrimonio que duró muy poco tiempo, sí, muy poco tiempo, ya que después se casaría con la que sería la mujer más importante de la vida del autor, que es Ismena Torres, a quien el escritor le dedicaría pues su monumental y más importante de sus obras, que se llama Cartas a un ángel, ya dedicada a la segunda esposa, que se llama Ismena Torres. Luego de ese tiempo, ¿sí? Luego de trabajar en diferentes lugares en Europa, nuevamente viaja a París, ¿sí?
donde se va a casar, decide casarse con Ismena Torres. Pero lamentablemente durante ese viaje de bodas, luego del casamiento con Ismena Torres, lamentablemente una parálisis total le ataca al escritor y muere en París en 1891. ¿Ya? Muy bien, vamos con el poema Acuérdate de mí. Este es un poema romántico, ¿ya? Lógicamente que como especie es un poema, sí, que pertenece pues al género lírico, ¿no? Este poema se encuentra dentro de la corriente del romanticismo. Y hay que recordar muy bien que este poema tiene una cantidad de 17 estrofas, ¿no? Donde la mayoría de los versos, ¿sí? Sí, de los versos tienen pues una estrofa de 4 versos. Son cuartetos, ¿ya? Cuartetos, 4 versos, 4 versos. La rima que prepondera en el poema Acuérdate de mí es una rima consonante, donde lo que tiene que coincidir son la terminación en los versos, tienen que coincidir porque tienen que terminar en las mismas sílabas para que sea una rima consonante, ¿no? El tema que nos da a conocer este escritor es el amor que siente Carlos Augusto Salaverry por Ismena Torres. Recuerden que ella fue la musa que inspiró este poema, ¿no? Habla de la soledad por la separación con ella en un tiempo determinado. Habla del vaticinio, porque él vaticina que en algún momento cuando va a morir por una enfermedad, porque sabe que va a morir, ella pues la va a abandonar. Habla del abandono, de la soledad y la muerte que él piensa, ¿no? Que en un futuro que va a suceder por su enfermedad. Acuérdate de mí, el poema Acuérdate de mí, cuando dice florilegio, significa pues que acuérdate de mí pertenece pues a lo que sería el Cartas a un ángel. O sea, el poema Acuérdate de mí está dentro de lo que es Cartas a un ángel. Eso es un florilegio, ¿ya? Hay muchos representantes peruanos también, sí, importantes de la literatura romántica, sí, del romanticismo, que yo te los voy a dar a conocer siempre para que lo sepas de todas maneras, como Luis Benjamín Cisneros, ¿no? Luis Benjamín Cisneros es un escritor importante del romanticismo, para que nos recordemos mucho, tiene una obra importante que se llama Amor de niño, juguete romántico. También tenemos a Manuel Nicolás Corpancho, conocido como el poeta cruzado, ¿no? José Arnaldo Márquez, un poeta importantísimo, conocido como el poeta de la solidaridad social en el Perú romántico. Son representantes del romanticismo peruano, ¿no? Y lógicamente que tenemos a Pedro Pasoldán, sí, Pedro Pasoldán, este hombre muy importante dentro de lo que es la literatura, ¿no? Sí, Pedro Pasoldán, cuyo seudónimo es Juan de Arona, ¿no? Lo utiliza así. Hay que recordar que Pedro Pasoldán también es muy conocido dentro del romanticismo peruano. Tiene una obra donde da a conocer pues este tema y las características del romanticismo, como lo que es pues la subjetividad, el amor y temas así. Pedro Pasoldán tiene una obra que se llama Ruinas, ¿no? Sí, y también cuadros y episodios peruanos. Es aquí donde Pasoldán sí nos da a conocer mucho romanticismo, sobre todo en el tema subjetivo. Uno de los escritores ya tardíos del romanticismo, pero que todavía aún pertenece a esta corriente del romanticismo, es pues Ricardo Palma. Pero Ricardo Palma, hay que recordar muy bien, jóvenes, que Ricardo Palma, dentro de su obra Las tradiciones peruanas, no se ve ese romanticismo total como lo describía Carlos Augusto Salaverry. Quiere decir entonces que Salaverry seguiría siendo el mejor. En el lado de Ricardo Palma, lo que se observa en sus tradiciones peruanas son más costumbres de la época de la colonia dentro del Perú. Sobre todo, Ricardo Palma se aboca un poco más a lo que es la vida del colegio, la vida estudiantil en algunas de sus obras, ¿no? Y también nos hace ver cómo es que vivía la sociedad limeña de esa época, durante esta época colonial todavía aún, ¿no? En las tradiciones peruanas, como tú ves que es la obra más importante del escritor, no solamente nos hace ver pues esa vida social de la ciudad de Lima, sino que también Ricardo Palma pues
es un iniciador de esta nueva forma de escritura, porque la tradición, chicos, la crea Ricardo Palma, ¿no? Las tradiciones, la palabra tradición es creada por este escritor, pero este escritor desarrolla pues su vida romántica un poco más tarde. El que sí está dentro del apogeo del romanticismo peruano, el que sí está dentro de este apogeo es pues Carlos Augusto Salaverry, y no debemos olvidar de Carlos Augusto Salaverry, pues que es el mejor escritor, sí, el mejor escritor dentro del romanticismo peruano. Romanticismo que hemos dicho muy bien, jóvenes, sí, aparece pues, pero aparece después de lo que vendría a ser este tipo de renacimiento europeo, ¿no? Entonces, chicos, este ha sido el videito del día de hoy del romanticismo peruano, sí, romanticismo peruano de Carlos Augusto Salaverry. Nos vemos en clase para una siguiente video.